El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección, tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener un hijo y aquellos que prefieren no tenerlo. En el capítulo de hoy, la decisión de no maternar. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa que cada semana te trae una propuesta distinta y que tiene que ver con mostrar la diversidad en este camino acerca de la elección por tener o no tener hijos, y ahí estamos visibilizando estas cuestiones que no son tan frecuentes de ver en los medios de comunicación. Le agradecemos como siempre a Radio El Signo en el 106.5 FM que ya nos está poniendo al aire, no solo aquí en la ciudad de Rosario, sino también en localidades aledañas, y por supuesto a través de la virtualidad y la tecnología ya estamos saliendo para cualquier lugarcito del mundo. Te invitamos como siempre a que seas protagonista, a que dejes mensajes, saludos, comentarios. Sabemos que quizás alguna que otra historia puede llegar a identificarte, sobre todo los testimonios que van pasando por acá semana a semana. Y hoy vamos a irnos a México, porque ahí la tenemos a ella, que es magíster en políticas públicas y género, decidió no ser madre y hoy es ponente y tallerista en aquellos que han decidido, que han elegido no maternar. Así que es un placer tenerla hoy también al frente del espacio Nunca Madres, a Irán Sosa. ¿Cómo estás, Irán? Bienvenida. Muchísimas gracias, Karina. Gracias por la invitación a este gran espacio. Bueno, gracias a vos por tu tiempo. Yo siempre digo que es importantísimo poder visibilizar todas estas cuestiones que a veces no son muy frecuentes de encontrar en los medios de comunicación, sí, quizás hoy con el uso que también se hace de las redes sociales, como el caso de ustedes, ¿no? que llevan adelante Nunca Madres. Pero bueno, vamos un poquito a tu historia, ¿no? que es lo que un poco hace que vos hoy te estés dedicando a esto. Yo decía también en la presentación que vos sos coordinadora, ¿no? de talleres donde hay muchas mujeres que están ahí en esta decisión acerca de si tienen o no tienen hijos, Irán. Mi historia y parte de lo que hago está todo entremezclado, ¿no? Y me explico porque yo, como muchas mujeres, crecí pensando que en algún punto de mi vida iba a ser mamá, ¿no? No sabía bien cuándo, pero eso lo tenía como ya como medio asumido. Entonces, incluso llegué a pensar hasta en el nombre, ¿no? de mi probable hija-hijo. Y bueno, todo esto surge porque de alguna forma son estas narrativas que te van metiendo la sociedad de alguna forma, ¿no? Yo le llamo que son estas narrativas impuestas, que de alguna forma haces propias, pero que en realidad no son tuyas, no te pertenecen. Pero claro que si desde que naces empiezas a tener ciertos estímulos, como por ejemplo en los anuncios, ¿no? Ver a una mujer siempre treintona, 40, rol de mamá, ¿no? Y además, si empiezas a jugar con muñecas y ves las películas de Disney y de repente por ahí te dicen, realmente vas a conocer el verdadero amor hasta que seas mamá, o cuando seas mamá me vas a entender, ya hay asume la sociedad que en algún punto, por el simple hecho de ser mujer y de tener útero, vas a ser mamá, ¿no? Vas a ejercer la maternidad. Entonces, claro que yo crecí pensando esto y luego que claro que me doy cuenta que no, que esto es una opción más, ¿no? Que es un camino más a elegir. Sin embargo, el proceso puede llegar a ser como bastante agotador y desgastante y a veces frustrante, ¿no? Cuando te das cuenta que es una opción, a mí me pasó que yo duré 3 años para poderme decidir si quería ser
Y lo que pasó es que, digo, yo ya tenía pareja, estaba de hecho por casarme, y más bien no era porque me iba a casar que quería decidir, sino porque yo ya tenía 37 años y claro que el reloj biológico me iba a alcanzar, ¿no? Entonces yo decía, híjole, por lo menos tengo que saber ya y tener un poquito de claridad de lo que sea, pero tener esa claridad. Entonces fue un proceso que fue un poco solitario, porque aunque tenía una gran pareja y grandes amigas, no era algo que podía como compartir de manera, o sea, sí lo podía compartir de manera abierta, pero no necesariamente encontraba como esta quizás empatía, ¿no? De alguna forma como que me sentía como en algún punto te vas a, o sea, no sé, mis amigas siempre lo tuvieron muy claro, ¿no? Sabían que querían ser mamás. Y además sabían que querían ser mamás y lo transmitían como con muchísima alegría. Entonces yo decía, híjole, ¿cómo ellas saben? Y yo no, o sea, y además como que decía, bueno, ¿con quién puedo rebotar este tema de la no maternidad? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se ve? ¿Qué implica? ¿No? Porque claro que yo no tenía como, por ejemplo, un referente o una representación de una mujer más grande que yo que hubiera ya pasado por esto. Entonces como que decía, híjole, ¿cómo me gustaría precisamente poder rebotar esto con una mujer que ya lo hubiera pasado y que me hubiera dicho, no te preocupes, va a estar bien, también puedes tener una vida súper plena, significativa, amorosa, ¿no? Y es parte del proceso, ¿no? Pero no lo pude rebotar en ese momento y fue que yo dije, híjole, pues qué por esto de manera solas, ¿no? Las mujeres. Entonces al final, ya después de 3 años, por fin me decidí a no maternar. Y lo que dije es, no puede ser que esto lo vivamos así. ¿Por qué no vamos creando una comunidad de mujeres que ya hayamos decidido no maternar y que en el proceso acompañemos a las mujeres que están en el proceso de decisión, ¿no? Sin decirles, o sea, o imponerles la no maternidad, pero acompañarlas y abrazarlas en ese proceso que a algunas nos tocó vivirlo y experimentarlo, ¿no? Total, Entonces, es Irani, yo te así. escucho y digo, claro, Ajá. quizás vos empezaste con todo esto, ya tenías 37 años cuando decías, bueno, me pasaron los años y ya es como que Exacto. tengo que tomar la decisión. En muchos casos y en muchas mujeres, quizás más jóvenes, ¿no? Hoy estamos escuchando niñas que a Sí, los 22, 23 años ya manifiestan que no quieren tener hijos, algo que por ahí no sucedía hace muchos años atrás, como vos decís, el hecho de no tener ciertas referentes o no tener mujeres, ¿no? Que ya hayan decidido no tener hijos, y claro, porque muchos años atrás era mucho más impuesto este mandato, ¿no? Y era, totalmente. bueno, que una mujer llegara a los 30 años sin hijos era considerada un ser de otro planeta, ¿no? Como que, bueno, Ujú. ¿qué pasó que no fuiste mamá aún? Y si bien hemos cambiado como sociedad y hoy, bueno, incluso hemos acá en este programa tenido mamás, historias de haber tenido hijos a los 50 años, ¿no? Por todo Wow. este avance que ha tenido la ciencia, la medicina y demás. Bueno, también entendemos que todavía sigue siendo un tema difícil de visibilizar, por eso celebro que exista este espacio como el que vos hoy nos estás contando, porque claro, en muchas mujeres es un proceso, como vos decís, que se lleva mucho en soledad, ¿no? Como decir, bueno, todas mis amigas son mamá, yo quedo fuera de lo estandarizado y eso Claro. quizás en muchas ocasiones se vive hasta con cierta culpa y con cierta vergüenza, ¿verdad? Totalmente. Y te voy a decir otra cosa, cuando no solamente con cierta culpa, sino también que la decisión de no maternar, por ejemplo, también se vive hasta como en una especie de duelo. ¿Y por qué? Porque de por sí muchas decisiones implican una renuncia, ¿no? Eh, entonces, aquí, para mí, por ejemplo, desde mi proceso, el decidir no maternar, el decidir no ejercer la maternidad, fue una renuncia, no solamente a aquella imagen que yo me había hecho
sino también fue una renuncia, quizás, a desprenderme de una idea todavía más grande que es la familia, ¿no? La familia entendido, obviamente desde como muy tradicionalmente se ha entendido, ¿no? Que también habría que repensar eso y ahorita hablo sobre eso, pero era renunciar a esta potencial familia, la típica y la estereotípica de papá, mamá, hijes, ¿no? O sea, para mí era como, wow, o sea, no solamente yo decido no y renunciar a ser mamá, sino que además también me desprendo de la posibilidad de ser una familia, ¿no? Y cuando me doy cuenta y digo, qué cañón, porque la verdad es que no, o sea, el hecho de no tener crías, eso no significa que tú no tengas una familia, ¿no? Claro. Entonces fue como, me cayó, o sea, familia. Yo tengo una pareja y tengo dos perritas y para mí eso es una familia, ¿no? Entonces ahí incluso empiezo a retar el propio lenguaje, ¿no? De decir, bueno, empecemos a hablar no solo de nuevas familias, sino de nuevas formas de hacer familia o incluso de repensarnos más allá de la familia, de repensarnos entonces como en colectividades, ¿no? O en un concepto que Donna Haraway llama parentescos. Entonces, pues ya, soltar este concepto que no nos está quizás permitiendo la posibilidad de expandirnos como personas y eso, empezar a repensar el lenguaje más allá de la familia como la entendemos, ¿no? Como la gran mayoría la entiende. Exacto, ¿no? Esto, bueno, desde lo tradicional, me quedo mucho y rescato esto que decís, la conformación de las nuevas familias, ¿no? A veces monoparentales, muchas mujeres que han, sí, elegido la maternidad sin ninguna pareja. Digo, hoy hemos, desde la práctica, sido testigos de cómo ha avanzado esto de ya no la familia tradicional que vos mencionabas, y cómo también una mujer, en este caso, sin haber sido mamá, puede tener incluso una familia de dos, ya con su pareja, ni siquiera teniendo mascotas, ¿no? Y eso todavía es muy difícil Claro. de instaurar socialmente, ¿no? Y bueno, en ese caminito es en el que venimos transitando, Irán. Y contame Exacto. las repercusiones que van teniendo, que vos fuiste encontrando desde que decidiste, ¿no? Hacer visible esto, desde que empezaste a utilizar las diversas plataformas, ¿no? Y con Nunca Madres empezar a encontrar estas mujeres que quizás tímidamente se iban acercando. Exacto, híjole, es que más, ¿no? Desde Nunca Madres, algo que siempre teníamos muy claro, Isabel, la otra cofundadora y yo, era que no era posible que no hubiera como una comunidad en redes sociales, por lo menos, de mujeres que eligieran no maternar, ¿no? Desde ahí ya era como, ¿cómo puede ser que las encontrabas, por ejemplo, en inglés, pero no en español, no en nuestro idioma? Y era como, no puedes, o sea, ni siquiera existimos, ¿no? Porque no estamos siendo representadas. Entonces, de ahí decíamos, perfecto, venga, vamos a crear esta comunidad, ¿no? Y nuestro primer instinto fue, bueno, vamos a poner como en inglés, ¿no? Lo que viene siendo como el child free by choice, ¿no? Pero luego dijimos, no, en inglés no, tiene que ser en nuestro idioma. Y luego decíamos, bueno, ¿cómo lo traducimos? ¿Cómo traducimos el child free by choice? Y decíamos, libre de porque claro que también aquí hay una gran diferencia, por ejemplo, entre el child free by choice y el childless, ¿no? Uno implica la elección de y el otro implica una circunstancia. O sea, al final no ejerciste una maternidad por circunstancia, es decir, lo intentaste en algún momento y por distintas situaciones no se pudo realizar, ¿no? Entonces, decíamos, ¿cómo lo podemos poner ¿no? en positivo? De verdad fue una reflexión y una problematización increíble y al final decidimos Nunca Madres, pero que sí que seguimos pensando, porque claro, nos estamos definiendo a partir, por ejemplo, del negativo, ¿no? Del no maternidad. Y lo que siempre decimos es, por ejemplo, el vegetariano no se define a partir de que no come carne, se define como vegetariano o vegetariana. Nosotras,
¿no? Y habíamos pensado en este de libre de hijes, pero también nos resonaba mucho a este tema, por ejemplo, de libre de azúcar, libre de gluten, libre de no sé qué. Y también decíamos, pues también los hijos o las hijas no son dañinos, ¿no? A nosotros, o sea, no los vemos como solo peor, ni mucho menos, al contrario, lo que queremos desde Nunca Madres es celebrar la elección de distintos caminos que hay. Y lo que decías, esto de qué implicaciones ha tenido, es darnos cuenta que las narrativas que nos han contado son durísimas, ¿no? Y a mí algo que me ha llamado mucho la atención es que saber que yo no era la única que pensó o creció pensando que iba a ser mamá, sino que hay un montón de morras, de mujeres, que crecimos pensando así. Y de repente encontrarte y rebotar tantas de vida que dices, no manches, ¿por qué en algún momento no lo empezamos a vivir tan solas? ¿No? Y era como darse cuenta de algo pues no sé, que dijimos, no, o sea, esto en colectivo va a ser mucho más potente y sobre todo es por nosotras, pero también por las que vienen, ¿no? Enseñarles que la maternidad no es el único camino y en ese sentido pavimentarles y decirles, oye, hay un montón de caminos a elegir, ¿no? Incluso dentro Total. de las maternidades, pues, o sea, no sé. Es una opción más, ¿no? Que es lo que nosotros de Exacto, acá promovemos, aunque hoy no se ve así, ¿no? Y pareciera que sí, sos mujer, tenés que ser madre. exacto. Rescato algo muy interesante que dijiste, ¿no? Porque por ahí esta diferenciación que antes hablábamos de aquellas mujeres que ya quizás a temprana edad toman esta decisión de no ser madres, ¿no? De no tener hijos. Pero también qué pasa y dónde se ubican aquellas mujeres que sí lo han intentado y que si bien han querido, ¿no? Ser mamás, no han podido por alguna Claro. circunstancia, ya sea de infertilidad o porque directamente en este tiempo, ¿no? Que les ha pasado, bueno, lo dejo para más adelante y quizás algún día. Bueno, llegó el Claro. momento en que no lo pudieron concretar. Entonces, también valoro esto que vos decís, no hay ni siquiera una forma de definir a estas mujeres que hoy no están teniendo hijos, ¿no? Por eso también todo ese tiempo que ustedes mismas se han tomado como para llamar a esta comunidad, ¿no? Bueno, no existe. Y somos de aquellas que creemos que el lenguaje es poderosísimo, ¿no? Y va generando y 100%. va creando nuestra realidad. Las palabras que utilizamos tienen detrás toda una intención y a partir de que las decimos, creamos nuestro mundo. Entonces, claro, qué interesante también que es ver esto, ¿no? Para las nuevas generaciones, no solo naturalizar este tema y no directamente desde la práctica, sino también desde el vocabulario, ¿no? Porque ahí ya estamos también imponiendo, ¿no? Esto que decimos mujer, sinónimo de maternidad. Exacto. Este tema del lenguaje a mí me encanta, porque si bien es cierto, antes existía este determinismo biológico, ¿no? De mujer o útero igual a madre, pues ahora, y siempre lo digo, no porque tengas piernas vas a querer ser ultramaratonista, ¿no? O sea, y es lo mismo, no porque tengas útero vas a querer ser mamá. Sin embargo, algo que nos pasa a las sociedades occidentales sobre todo es que somos súper ocularcentristas. Es decir, ¿no? Lo que no existe en el lenguaje es muy difícil también de ver. Entonces, para nosotras es también bien importante hacer esa diferenciación entre las que por circunstancias, las que hayan sido, no pudieron ejercer la maternidad y las que de entrada decidimos esta elección, ¿no? Entonces, perdón por mi perrita que anda por ahí ladrando, pero bueno, es poderoso, como tú dices, el lenguaje tiene una carga y tiene una realidad súper importante para poder enseñar. Justo es muy poderoso el lenguaje y la carga que puede tener para crearnos una realidad, no solamente y todos y todes, sino una realidad que sea como muchísimo más empática, ¿no?
Exacto. Y cuénteme, o contame en este caso vos, ¿cuáles son las repercusiones que antes yo te decía, si bien de estas mujeres que empezaron a aparecer desde diversos lugares del mundo, que empezaron a sumarse a esta comunidad de Nunca Madres, pero han recibido de las otras, ¿no? De las que quizás no están muy de acuerdo, o hoy, bueno, como decimos, ¿no? Vivimos en un mundo donde nos cuesta bastante aceptar miradas diferentes, ¿no? Nos cuesta como humanidad, y estamos siendo testigos de eso, aceptar la diversidad, ¿no? Porque desde los discursos y desde la teoría pareciera que sí, pero después vemos en la práctica cuán difícil es. ¿Les ha pasado de recibir comentarios desafortunados o quizás de otras mismas mujeres, ¿no? Que les dicen, pero ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Qué están promoviendo o no tanto? Sí nos ha pasado, siempre hay estas personas que se dedican a tirar hate, ¿no? A tirar un poco como de odio y así. Por ejemplo, una vez nos pasó que una mujer nos dijo como de, ¿y para qué necesitan esta comunidad? Si esa es una decisión que desde siempre han tomado las mujeres y no necesitan a nadie. Y era como de, o sea, la verdad es que nosotras estamos más allá de eso y tampoco, y algo que es bien importante, que también vale la pena decirlo, Karina, es que nosotras no queremos ser antagónicas a las mamás, ¿no? Es decir, nosotras jamás vas a ver un post de Nunca Madres donde les tiremos a ellas mala leche o mala onda. Que queremos siempre hacer es promover volvernos a encontrar dentro de toda esta diversidad, ¿no? Volvernos a encontrar en la elección. Es decir, si tú decidiste maternar y yo no, está perfecto. No, hay que volvernos a escuchar y hay que volvernos a hablar. Entonces, siempre promovemos esto y quizás por eso no hemos recibido tanta o la repercusión no ha sido tan confrontativa, porque nosotros no tenemos esta narrativa antagónica o como muy binaria de ellas contra nosotras o nosotras contra ellas. Al contrario, es decirles también a ellas, oye, reconozco que también ser mamá es una friega, ¿no? O sea, y también el tema de los cuidados en este sistema patriarcal y capitalista te abandonan. Primero te venden la idea durísimo de ser mamá, ser mamá, ser mamá, y cuando te dejamos sola por completo. Y entonces ejerces maternidades individualizadas que son durísimas. Entonces, por eso es que quizás no tenemos tantas repercusiones o confrontaciones con otras mujeres, porque tratamos justo pues de ser empáticas sobre todo, ¿no? Me parece fabuloso porque, claro, acá no se trata de promover, como hacemos nosotros en este programa, bueno, la no maternidad, ¿no? Como el camino. No, al contrario, es esto, es la aceptación de cada una de las elecciones que cada persona puede hacer. Valoro mucho el trabajo que están haciendo, coincide plenamente con lo que es también nuestra tarea acá desde la Argentina y demás. Y en esto que, bueno, vos también establecés ahí con Nunca Madres, darle visibilidad, ¿no? A todo lo que implica. Me pareció también muy importante lo que dijiste al inicio, que es mostrar a las nuevas generaciones esto de que una mujer puede tener una vida plena, ¿no? Y realizada, si se quiere, sin haber sido madre. ¿Cuál sería entonces hoy tu mensaje precisamente, ¿no? Para aquellas que están en la aún decisión, si tienen o no tienen hijos, y dicen, ay, pero si no tengo hijos, me voy a sentir menos mujer, ¿no? Que es eso lo que también circula desde el imaginario social, o no voy a estar completa, o no voy a llegar al punto donde tengo que llegar para, wow, sentirme ya plenamente mujer. ¿Qué le dirías vos? Híjole, primero que nada, que ya están haciendo lo correcto, que es cuestionarse, no comprarse la idea y bueno, pues por default ya, siempre lo que decimos es, la sociedad capitalista siempre tiene como esta historia muy lineal para todas las personas en realidad, ¿no? Tienes que ir a estudiar, ir a salir, casarte, ¿no? Casarte, luego tener hijes y
como muy así, ¿no? Con esta idea como de progreso, como que vas avanzando. Y lo que les diría es, cuestionémonos si realmente queremos hacer ese paso que sigue o si queremos inventarnos un nuevo camino, ¿no? O sea, creo que mi mayor mensaje sería que nos preguntemos antes si realmente queremos ir por ahí o se nos antoja otra cosa, ¿no? Creo que tendríamos que pensar en muchos caminos que hay. En eso, pues de alguna forma más creativa quizás, como repensarnos, ¿no? Esto sí ya como para cualquier decisión de vida, no necesariamente maternidad o no maternidad, pero sobre todo cuestionar estas narrativas. Y en esto de cuestionar y en esto que vos decías también antes, Irán, que te ha permitido, les ha permitido la tecnología, que fue poder conocer historias o personas, mujeres de distintos lugares del mundo, sobre todo de Latinoamérica, nosotros hemos también encontrado a veces ciertas diferencias desde lo cultural, más allá de que en muchos puntos nos encontramos siendo bastante parecidos, ¿no? Y hay cuestiones también a modificar en esta mirada social o cultural que, bueno, se asemejan, pero después vemos como que, por ejemplo, a nuestro país, la Argentina, lo ven como un poquito más avanzado en esto de, bueno, toda la diversidad y todo lo que conlleva el no cumplimiento de ciertos mandatos, a comparación de otros países donde aún todavía es como mucho más fuerte, ¿no? Esto de la figura de la mujer y su rol como madre. ¿Qué pasa ahí en tu país, en México? Híjole, es una gran pregunta porque sí, desde aquí yo, por ejemplo, sí veo que en Argentina en particular, o sea, como que siento que se habla muchísimo más abiertamente de estos temas, ¿no? En particular de la no maternidad. O sea, yo al principio usaba mucho el tema, por ejemplo, del child free by choice porque me sonaba como más suavecito que la no maternidad, ¿no? La no maternidad se me hacía súper... Yo veía que muchísimas morras argentinas decían, ¿no? Abiertamente y cuestionaban y hablaban hasta de antinatalismo. Y yo decía, wow, el día que aquí podamos hablar tan abiertamente del antinatalismo, por ejemplo, era como, para mí, o sea, era súper contrastante, ¿no? Y, por ejemplo, actualmente hay más mujeres que parieron 6 hijas que mujeres que no hayamos parido un solo hijo, ¿no? Entonces, si te pones a dar cuenta, sigue siendo un fenómeno universal la maternidad, ¿no? Entonces, en México, además, el tema religioso, pues tú sabes, ¿no? Si es profundo y tiene raíces. Entonces, es mucha la diferencia. Creo que aquí estamos justo empezando a romper, ¿no? Sobre todo en ciertos lugares, de manera como más abierta, pero apenas es algo que está empezando a dialogarse de manera como más abierta, pero todavía creo que nos falta camino. O sea, el día, te digo, que podamos hablar tan abiertamente de antinatalismos y que no va a ser maravilloso, ¿no? Claro que sí, por eso digo que entendiendo cada diferencia que puede existir en algún país, como en el nuestro, ¿no? Que hemos incluso avanzado desde la política pública en muchas cuestiones que tienen que ver con la maternidad o con la no maternidad, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, acá en la Argentina tenemos una ley de reproducción asistida, donde también la política pública da una cobertura gratuita, ¿no? A aquellas mujeres que deciden no ser madre, como también está desde hace poco tiempo esta ley para aquellas que deciden no tener un hijo, ¿no? En un determinado momento. Entonces digo, eso visto desde el afuera, ¿no? Y desde otros países suena como wow, ¿no? Cuánto avance, si bien seguimos enfrentándonos, más allá de toda esta normativa, a la mirada social, ¿no? Que creo que es la más difícil de atravesar. Irán, para aquellas mujeres que hoy te estuvieron escuchando, que es la primera vez que quizás toman conocimiento de Nunca Madres, bueno, sé que hacen un trabajo fabuloso en las diversas plataformas, así que invitamos
invitamos a que se puedan acercar, ¿verdad? Que ustedes ahí con la virtualidad pueden llegar a cualquier lugarcito. Así es. Muchas gracias, Karina. Sí, justo desde Nunca Madres tenemos incluso un acompañamiento que damos de manera personalizada, Isabel y yo. Son 8 sesiones súper poderosas donde ayudamos a transitar los procesos de decisión de las mujeres, ¿no? Obviamente desde un lugar súper en confianza, seguro, donde hay mucha confidencialidad, pero también muchísima empatía. Y jamás va a haber un juicio. Entonces, es un espacio que creamos y que las podemos acompañar justo de manera virtual, ¿no? Entonces, es todo un programa de acompañamiento increíble. Por un lado, en Nunca Madres, y luego yo me dedico a hacer también talleres, pero Madres es un acompañamiento personalizado y yo desde mis redes sociales, también desde Irán, @Irán_Ben, ahí lo que hago son talleres donde a través de la colectividad nos vamos espejeando y nos vamos tejiendo y como de alguna forma vamos compartiendo tantas vulnerabilidades, miedos, nostalgias, ansiedades que nos producen estos dos temas, que es muy bonito vivirlo de manera acompañada, pero como en muchas mujeres, ¿no? Entonces eso, también estoy justo por abrir el taller, la tercera edición de mi taller de las no maternidades, el próximo martes, y es un proceso hermoso donde es esto, tejemos en colectivo todas nuestras historias y nuestras experiencias de vida. La pena ser vividas, eso, como en comunidad. Por ahí decía Bell Hooks, tejiendo justo nuestros miedos, todas nuestras ansiedades, nostalgias que surgen también de la decisión de no maternar. Es algo maravilloso, ¿no? Porque además te vas espejeando con las otras mujeres que van viviendo más o menos procesos similares, pero con ciertas diferencias, ¿no? Y hablo de la nostalgia, porque normalmente la nostalgia como que siempre piensas que es de algo que ya viviste, ¿no? Entonces como que dices, nostalgia de no maternar es algo que no has vivido. Sin embargo, como idea, como ya existe esta idea y esta historia en tu cabeza, ¿no? Por todas estas narrativas que de alguna forma te impusieron, cuando sueltas esa decisión, ahí está como nostalgia a una historia que tú ya te habías contado, ¿no? Entonces es algo maravilloso que en colectivo van saliendo estas reflexiones. Y te decía que es que una de las formas más vitales en que nos sostenemos es construyendo comunidades de resistencia, donde son estos lugares donde nos sabemos no solas, ¿no? Entonces también este taller es otro espacio como mucho más comunitario para poder resistir a las no maternidades. Excepcional, Irán. Así que ya invitamos a todas aquellas que hoy te estuvieron viendo, escuchando, que puedan buscar allí en las distintas plataformas, pueden buscar Nunca Madres o te pueden buscar a vos específicamente para este acompañamiento un tanto más personalizado y bueno, y atravesar todo este proceso y toda esta etapa que implica, ¿no? De maternar o no maternar. Y siempre, como decimos acá, tener o no tener hijos siempre es una elección, ¿no? Creo que nos tenemos que hacer cargo de eso, más allá de cualquier contexto, de cualquier circunstancia. Siempre elegimos cómo queremos diseñar nuestra vida y cada elección, por supuesto que es válida. Así que te felicitamos, te agradecemos mucho por tu tiempito, por haber estado hoy en el programa y bueno, vamos a seguir en contacto seguramente hasta otra oportunidad. Sí, un placer. Así es. Muchísimas gracias, Karina. Gracias por todo. Gracias por el espacio y el tiempo y nada, sigamos caminando juntas. Bueno, lo mejor. Hasta la próxima, que estés Muchas muy bien. Gracias. Gracias. Igualmente. Chau. Hasta luego. Chau. Bye, bye. Y ahí escuchábamos el testimonio de Irán Sosa desde México, coincidiendo muchísimo con lo que es la premisa y el objetivo de este programa, de cambiar la mirada cultural hacia, claro, lo que significa tener o no tener hijos. Gracias por acompañarnos como cada semana en cada capítulo. Recuerden que pueden ingresar a la biblioteca de ¿Y ustedes para cuándo? Y encontrar cada una de las emisiones que hemos tenido. Ya estamos transitando la 5ª temporada
estamos muy contentos, como les dije la semana pasada, de cómo seguimos creciendo. Se vienen muchas novedades. Saben que cada domingo tenemos una historia diferente, un testimonio también distinto con el cual podés identificarte en este camino, ¿no?, que conlleva en definitiva la diversidad hacia tener o no tener hijos. Gracias, gracias, gracias a todos los que nos acompañan, a Radio El Signo en el 106.5 FM que nos pone al aire, por supuesto a las 7 de la tarde, allí también con un formato audiovisual. Yo soy Karina Bimonte, que tengan una excelente semana y nos encontramos en el próximo. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo?